No me dejes de esta manera, es lo que dice Thelma Hobson. No sé si lo menciono bien, viste que así yo batallo con el inglés, gente. Pero es lo que estamos escuchando ahora mismo y son temas de los años 70. Un poquito para atrás, un poco para adelante, porque estamos escuchando, y doy la bienvenida a Pame para contarle lo que estamos escuchando. ¿Cómo estás, Pame? ¿Cómo estás, Emma? Yo estoy súper bien, Sí, bien. de entrada, ni hola no le dije, ni hola le dije a la gente. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, bienvenidos a Infomartes. Y te estaba contando que vamos a tener un especial del Estudio 54. Y por eso es que estamos escuchando temas de los 70 y un poco de los 80, ¿por qué no, verdad? Porque el 26 de abril, que es este sábado, pero de 1977, se inauguraba este Estudio 54. Que me acuerdo que cuando yo me enteré que existía, cuando una vez que vine a trabajar aquí, me enteré que existía. Bueno, me culturicé muchísimo estando acá. Y me decían los compañeros, mira la noche, mira cómo qué personas hay, qué personas no hay. ¿Y qué te parece? Y yo así, desde el fondo de mi corazón le dije, me parece que es un bar gay. Así, en mi opinión personal. Pero en realidad era eso y mucho más. No sé por qué se me vino a la mente un bar del centro. Del centro. ¿Verdad? Pero fíjate con las mucha imágenes súper fuertes. Marcelo, ¿vos podés ponerlo del caballo, por favor? Sí. Le quiero nomás yo mostrar a Pame. O sea, re fuerte estas imágenes que vemos del Estudio 50 y de 54. Y era básicamente un lugar ícono. ¿Por qué? Porque los que iban a este disco, a este estudio, eran celebridades, personas con mucho dinero, personas con mucho poder, y tenía una particularidad que, si bien existe en todos lados, acá era como básicamente obvio, era el libre consumo de sustancias, ¿verdad? El libre albedrío de que vos te puedes poner ahí también a divertirte de otras formas también si querés así, frente a la gente sin ningún problema. Y evidentemente esto como que hizo que sea muy famoso las divas, los homosexuales, ¿verdad? Las drogas, el alcohol. Los excesos, en general. Ahí está, mira, fíjate en esta foto. Fíjate que el señor que está tomando al caballo no tiene realmente pantalón. Está pintado. Está censurado. Está censurado, obviamente, Sí. pero te cuento directamente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me mostró Marcelo así algunas imágenes, esta imagen me quedó así como, espera, esto hacían. Era, y le mando al frente a Marcelo. No sé por qué te enfocaste en esta foto. No, O sea, es que vi varias fotos. Ustedes nada más tienen que ver la promo y se van a dar cuenta de no solo esta foto. No, pero ¿sabes qué me lleva a reflexionar esto? O sea, Ajá. tengo una pequeña reflexión al respecto. Y después nos dicen, los tiempos cambiaron, ahora son un desastre. ¿Será que ahora Claro. nomás somos un desastre o...? Pero también tenemos que hablar que esto es un... Esto, exacto, Ahí está. Antes no había internet. Pero bueno, obviamente esa frase te lo puede decir ña Juana, que vive en Capiatá y que tiene 75. Ponele. Pero estamos hablando de una época en la que, si bien eran los 70, estamos hablando de celebridades. La celebridad siempre hizo lo que quiso, cuando quiso, como quiso. Claro. ¿Cierto o no? Sí, pero ahí nomás te retruco otra vez. Ujú. Generalmente tú suelo tener esta discusión con papá. Y Ajá. siempre me dice, los artistas de antes no eran así, Pamela. Ah, no, eso sí, discutamos eso, obviamente. ¿Eran igual o peor? Obviamente, hubieron mejores como en esta época también, ¿verdad? Musicalmente puede ser, ahí capaz y tenga ganada esa batalla, pero... Lo cierto es que esto se explica, como si psicológicamente tiene una explicación, de que cuando vos tenés 70 años, añorás tu pasado, añorás tu juventud, añorás tus cosas del pasado, ¿verdad? Porque no estás ayornado a lo que es la actualidad. Por ende, tu cabeza te tiende a decir que todo lo que vos viviste antes es mucho mejor a lo que vivís ahora. Obvio, porque no estás ayornado, no estás acostumbrado a lo nuevo, ¿verdad? Entonces, aquel que usaba una máquina de escribir le parece eso 1000 veces mejor que una tablet hoy en día. ¿Por qué? Pero porque no sabe manejar, tal vez. Eso nomás es lo que hace que lo otro sea mejor. Y para nosotros nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Que nosotros ahora estamos con artistas que decimos Lady Gaga era un mejor, ¿verdad? ¿Que quién? Que Olivia Rodrigo. Pues si no, Lady Sabrina Gaga Carpenter, que me pasa a mí, ¿verdad? Con Sabrina Exacto. Carpenter. ¿No te gusta Sabrina Carpenter? No.
Pero te gusta Lady Gaga. Tampoco. Sí, no. Claro, ¿verdad? pero vos decís, no, la música, la que estaba en mi época era la de antes. Claro. Yo defiendo a muerte los himnos musicales del 2010, por ejemplo. No, eso no podemos hablar de Exacto. eso. Las colaboraciones con David Guetta, por ejemplo, que Sí. surgieron muchísimo, todo lo que fue el auge de la electrónica ya con Claro. artistas que iban seleccionando Tenías a ellos. Avicii, Adele, Lady Gaga en esa época, Katy Perry. Sí, Adele empezó a surgir más en ese tiempo. En ese o sea, tiempo. se dio a conocer más con... Rolling in the Deep. Sí. Y esto digo, para mí esa es la época de la mejor música. Y era una cagada para los que tienen hoy 80 y es una cagada para los que hoy tienen 20 que dicen que su Taylor Swift, su Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo son mucho mejores que ese pasado. Claro. Pero esa es una cuestión de... Por eso Bad Bunny se le escucha, ¿verdad? Claro, no, pero Bad Bunny es Bad Bunny. Claro. Por favor, no le toquen de vuelta a Bad Porque Bunny. ya En le serio, defienda así. es que todo el mundo se quiere comparar con Bad Bunny. Bad Bunny es marketing puro. O Pero, sea, es marketing. Pero les voy a decir una cosa. Ay, perdón. No defendiendo ni achacando a Bad Bunny. Pero hoy él es lo que es y está muy bien que sea lo que sea, ¿verdad? Si tiene el éxito que tiene y si se considera arte lo que hace es porque evidentemente los conceptos y los tiempos cambiaron. Claro. Entonces, es arte. Claro que sí. Que hablamos hoy de un arte más abstracto, más destructurado, nada tan ¿cómo se dice? Con bloques, ¿verdad? O sea, es que Está tengo bien. una anécdota sobre eso. Porque en uno de los exámenes de expresión corporal que tuvimos con una profe de teatro, aprovecho y le mando un saludo a la profe Raquel, yo recuerdo que yo estaba súper preocupada porque yo preparé bien mi carpeta, preparé bien el concepto, pero yo no me sentía preparada para ese examen. Y te podés aplazar en teatro, la gente se aplaza. Eso les cuento, luego se aplaza porque a mí me llevó a febrero. O sea, Es ni como- en el colegio ni en la universidad Pero llegué a mira febrero que- como en teatro. No, es como plazarse en artes plásticas. No, es súper difícil. Ajá. ¿Verdad? Bueno, y llegó el día de la entrega de los resultados del examen y todos teníamos 5. Y la profe dio una explicación lógica y dijo, capaz yo te pueda calificar la técnica, el nivel de, qué sé yo, el volumen de la voz, cómo manejas los matices, eso te puedo capaz y calificar. Pero el arte no se califica. Claro. Y tiene muchísima razón, el arte es arte. O sea, si uno se sienta y dice, hoy tengo ganas de pintar a mi abuelita, pero a mi abuelita en los años tanto, ¿verdad? Y se imagina nomás a su abuelita no sé, en su juventud, ¿verdad? Y pinta, eso es arte. Uno se va y dice, no, ahora voy a pintar un paisaje, pero este paisaje, no sé, qué sé yo, es del Chaco, pero él imaginó nomás. Entonces, es arte, ¿verdad? Es arte. Todo lo que uno se imagina y puede plasmar es arte. Claro. Entonces- Entonces tenés ahí a Bad Bunny que si bien no te gusta su música es arte. Y vos decís, todo lo que viene ahora es peor, peor, peor. Y es todo lo que tenemos en la mente supuestamente viene solo para peor. Bueno, entonces señores, de aquí, mi hermana que tiene 7, cuando tenga 20, su Bad Bunny va a ser peor que este Bad Bunny. Claro, pero están también los niveles de lenguaje. Nosotros no nos comunicamos como se comunicaban nuestros padres en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Ujú. A mí, por ejemplo, me cuesta tirar un mensaje de texto para cumpleaños, por ejemplo. Y hay gente que, Dios mío, te tira un rosario y expresa todo lo que Claro. siente. Nosotros sentimos, pensamos, amamos, vivimos diferente a lo que se vivió Completamente. hace 10 años atrás luego. El mundo cambió y cambia constantemente. Sí. Y los niveles de lenguaje cada vez son más coloquiales. Y ahí está el problema. También, concuerdo contigo completamente. Y esto es lo que dijimos al principio. Es un cambio de época, de temporada, de era en el que todo se renueva, ¿verdad? Pero, volviendo al tema principal que era del Estudio 54, Sí. ¿verdad? Hay iconos como estos lugares que quedan, ¿verdad? Hoy vos tenés, ¿cuál sería tu bar icono acá en Asunción? No, Mira que muchos van a compartir con José que dice Arsenal. José, ¿qué vos hacías por Arsenal? José acaba de tirar, Arsenal le metió. no Vamos. sé si es el protagonista de uno de los videos Mira que, ese es tuvimos. mira que ese es el Club 54 de Asunción, te cuento. No, tengo muchas buenas anécdotas en ese lugar, pero nunca a ese nivel de excesos. Nos van a censurar acá, de acá vamos a matar a los dos, así de golpe. Ese día nos van a ennegrecer la pantalla. Sí, pero te juro. No, la verdad que no suelo ir mucho A boliches. frecuentar. Eso pasó, qué sé yo, en mis 20 y algo. Claro, pero por eso te digo. No, y... Pero-
Tengo una muy buena anécdota, una noche en New Cocos, por ejemplo, que me llevaron y terminé ahí. Sí, y de tanto aburrimiento, en serio terminé, no bajo los estados, o sea, bajo los efectos del alcohol, no. De tan cansada que estaba, ¿verdad? Me fui a festejar mi primer trabajo en ese entonces, ¿verdad? Hace no sé cuántos años atrás. Terminé dormida en el sofacito de la disco. De la disco. En serio, no. Nosotros estamos saltando de un tema a otro que me encanta, pero esa es una habilidad que tiene el paraguayo que yo no entiendo cómo hay gente que dice como, ay, no puedo yo dormir si la música suena fuerte o si cosas. El paraguayo tiene la habilidad de dormir donde sea, cuando sea, como que sea. No, y yo me quedé dormida porque estaba muy cansada, pero solamente por eso, ¿verdad? Claro. Pero generalmente no soy mucho de excesos como tales. Como este club, ¿verdad? Las mejores farras, hablando coloquialmente, ¿verdad? Se suelen dar en las casas nomás. También, sí, tenés razón. Ese es un buen dato que estoy tirando. Sí, realmente. Las mejores farras de mi vida se dieron en una casa. Y en mi casa. Así es, pero bueno, ustedes si quieren saber más detalles sobre el Club 54, que va a estar buenísimo. Si yo te conté más o menos un poquito de lo que se vivía, qué celebridades iban, qué se consumía, ¿verdad? ¿Qué no se consumía? No me estoy refiriendo solo... Estoy hablando de agua mineral, gaseosa, vino, etcétera, etcétera. Y ahí está Donald Trump, por ejemplo, en el Club 54. Claro, ¿verdad? Pero él es el rey de la noche también. Sí, ¿verdad? Pero te digo nomás que ahí son muchísimas las celebridades que van a que fueron en su momento a esta super disco y atender esta imagen. ¿Qué me dijiste recién? Le pica la nariz, dice. Entonces le están ahí ayudando a rascar un poquito la nariz que le pica. Entonces, bueno, ¿qué te digo, verdad? Y si vos querés saber de todos estos detalles que van a estar imperdibles, que vos te vas a quedar mudo porque no sabías que no tenía pantalón el tipo hasta que te lo dije. 14 horas www.brunomasi.com.py. Algo para cerrar esto. Estaban diciendo los muchachos que no existía internet en esa época, claro, pero tenían cámara. Entonces quedó todo registrado para que nosotros podamos decir, ay, no eran tan santos tampoco. ¿Qué me podés reclamar? No, pero atender a cómo, criticando un poquito el club, ¿verdad? Pero atender cómo actúa el ser humano. El club literalmente era un centro delincuencial. Si vamos así por el caso de que es delito, ¿verdad? Pero como iban celebridades y había mucho dinero y los excesos parecían una especie de mito de celebridades, ahora es un ícono. ¿Entendés? Claro. ¡Wow! Liza Minnelli se iba a drogar en ese lugar. Es un estilo de vida. Eran los Star System de ese claro, tiempo, de esa época. Y se culturiza, ¿verdad? Y somos parte también de esa culturización que estamos haciendo esto, ¿verdad? Terminamos diciendo el lugar icónico Estudio 54 donde las celebridades se iban a empedar, ¿verdad? Y entonces, nada, eso. Un mensaje reflexivo. No, y no vayan más a decir que no tenían internet. Tenían cámara y por algo documentaron. Claro. Por algo documentaron. Tuvieron cámaras y nosotros tenemos ahora internet. Entonces esto es posible. Sí, y busquen nomás. Y escuchen el sábado, obviamente, atentos para saber de qué se trata y culturizarse un poco también, ¿verdad? Completamente. Porque dentro de todo esto pasa a ser cultura general. Sí, es cultura general. Así que no se pueden perder. Entonces, vamos a un tema un poquito más serio. Totalmente otro polo. Totalmente opuesto, otro polo completamente, pero es una realidad. Y es que usted, desde que entra a Instagram, desde que entra a otra red social, todo es papa. Y Infomartes no puede ser lo contrario. Así que vamos también un poquito nosotros a... ¿Cómo te enteraste vos que el papa falleció y cuál fue tu reacción? Me levanté con la noticia porque yo no sé si llevo el trabajo a casa o cuál es mi problema, ¿verdad? Pero yo me levanto a la mañana y siempre veo redes sociales. Y estoy por lo menos tratando de actualizarme. Y entro a Instagram justamente y ya veo el anuncio sobre el fallecimiento del Papa Francisco. A mí me pasó algo similar, que la estaba llevando al colegio a mi hermanita. De repente reviso una notificación y veo la cara del Papa. No veo la notificación, no veo el mensaje, veo solamente la cara del Papa. Automáticamente mi mente falleció. Murió. Entro, reviso el mensaje y dice, obviamente, que el Papa falleció. Yo, como productor del programa, ya tenía así una guía completa de lo que iba a pasar el programa del lunes, que cambió completamente con esta noticia. ¿Tu esquema cambió? Lo llamo al señor Mas y le digo, el Papa falleció. Él me dice, ¿what? Sí. También sorprendido por la noticia, y a partir de ahí empezamos a gestionar todo lo que íbamos a hablar el lunes acerca de esto, porque
fue sorpresivo para todo el mundo porque lo veían el domingo, en el domingo de Pascuas, haciendo su presencia en este evento en el que probablemente no iba a estar según se había dicho. Finalmente sí estuvo y ya se lo veía demasiado, pero demasiado gastado. Sí. La cara ya estaba caída, los ojos ya estaban perdidos, él aún salió a saludar. Salió recientemente una noticia de un reportaje que le hicieron a uno de los que estaba ayudándole, asistiéndole, en el que dice él: lo último que el Papa dijo después de esa misa fue: gracias por volverme a traer a la plaza, el lugar en el que él quería de vuelta estar antes de morir. Y él, evidentemente, él ya sabía, él ya presentía que esto era su final. Por eso insistió muchísimo en asistir a la misa de Pascuas y posteriormente ir, ¿verdad? Y sí, como escuché que estuvo comentando ayer el señor Bruno, ¿verdad? Murió trabajando. Y vos sabés, lo que sí me pareció muy triste, y lo leí ayer gracias a la señora María Luz, es la existencia de la hermana del Papa Francisco, quien tenía contacto con su hermano hasta que él tuvo que viajar a Roma para el cónclave. En ese entonces, por la renuncia de Benedicto XVI. Entonces, básicamente, Francisco le dice a la hermana: vuelvo y seguimos nuestras vidas, ¿verdad? Te debo un abrazo, es lo que le dice el Papa Francisco antes de tomar el vuelo. Él va a Roma, se hace el cónclave, queda él seleccionado como Papa, sale y dice: Habemus Papa. Y nunca más lo volvió a ver a su hermano, esta María Elena, que es la hermana del Papa Francisco, que tras 12 años de papado de Francisco, nunca lo volvió a ver, nunca lo vio como Papa. Aún así, ella sale a decir que tenían conversaciones una vez por semana. Se escribían normalmente cartas, porque el Papa Francisco no solía usar tanto teléfono. Entonces, una vez por semana se enviaban cartas, recibían y se comunicaban de esa forma. La hermana tiene problemas de salud por el cual nunca pudo viajar a Roma para visitar al Papa. Y el Papa nunca pisó Argentina por agenda, entonces tampoco pudo ver a su hermana de vuelta. A simple vista parece cruel, onda, fue Papa y nunca volvió a verle a su hermana, pero en realidad la historia es diferente. El peso de la responsabilidad. Exactamente, el Papa nunca pudo... Porque obviamente no es como que el Papa te dice: bueno, voy a ir un ratito a Buenos Aires a visitarle a mi hermana, y el mundo no se va a enterar que el Papa está en Argentina. Y obviamente que él pisa Argentina por el motivo de visitar a su hermana iba a traer muchísima repercusión, mucha cola, que quiere decir que hay que verle a la presidenta, tenés que estar ahí, si no te vas a hablar a la presidenta es una falta de respeto, tenés que hablar con la prensa. O sea, son muchas cuestiones que evidentemente imposibilitó que en estos 12 años vuelva a unirse con su hermana, que está muy triste por la pérdida que ahora mismo se encuentra bajo cuidado de monjas en una casa bien cuidada. Obviamente es la hermana del Papa, quieras o no, pero lastimosamente no pudo nunca viajar a Roma. Realmente una historia muy, muy complicada. Uno siempre va a decir: no, ¿cómo no vas a tener tiempo para la familia? Claro. Pero no, o sea, el Papa es el dirigente, el máximo y supremo de la Iglesia Católica. Así ¿verdad? es. Y el peso de la responsabilidad es enorme. Y nunca quiso él, según lo que se comenta, asociarse muchas veces con políticos o ser visto con políticos en Argentina. Por eso nunca fue a Argentina. O sea, no pudo concretar esa visita a su propio país. Y por ende tampoco pudo darle ese abrazo o por lo menos ese saludo a su hermana, ¿verdad? Muchos van a decir: no, que por qué, cómo, que él es el jefe, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero ese es el peso de la responsabilidad. Es que un Estado, porque quieran o no, Roma funge de Estado, es uno solo. Vos entras a un Estado y el Estado te dice qué hacer. No es que vos decís qué va a hacer el Estado, ¿verdad? Le pasa a lo que quiso hacer Donald Trump, yendo más para allá, que dice: yo voy a ir contra el Estado, dice él. Yo no voy a hacer caso a lo que el Estado y el sistema dice que voy a hacer. Y al final es lo que está haciendo. Y claro, quiere luchar, obviamente ustedes ven todos los decretos que lanza, pero él no puede contra un sistema que ya está implementado. Y es lo mismo que le pasa al Papa, ¿verdad? Claro, uno ya se va, se congrega. Bueno, habemos Papa, fue electo Papa el Papa Francisco, ¿verdad? Ya fallecido ahora, pero él no puede hacer su santa voluntad, por más de que sea el jefe. El jefe, claro. Ya están las normas, las reglas. Hizo lo que pudo, sacó lo que pudo, qué sé yo, limpió lo que pudo,
pero uno no puede ir contra el sistema. O sea, lastimosamente es así. Así es, y obviamente el Papa Francisco va a ser finalmente enterrado en Roma, en el lugar en el edificio que habitaba él mismo, fue su último pedido. No va a ir el cuerpo a Argentina por ningún motivo. Es el cadáver de un papa, ¿verdad? Que siempre se resguarda. Tienen el cuerpo de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, de otros papas, etcétera, etcétera. La hermana tampoco va a poder viajar al funeral y probablemente nunca va a poder viajar ni siquiera al lugar donde están los restos de su hermano. Así que evidentemente una historia muy triste, muy triste. Pero bueno, lo cierto y concreto es que ya dentro de 15 días después de que se haga finalmente la sepultura, que va a ser este sábado 26, van a finalmente elegir un nuevo papa en el cónclave. Y por primera vez en la historia tenemos a 2 cardenales paraguayo por un lado y un semi paraguayo por el otro, que van a votar en estas elecciones del nuevo papa. ¿Vos sabías que el cónclave, porque yo quiero saber vos tu opinión, pero yo pensaba antes que el cónclave era una especie de orar hasta que Dios nos diga quién es el papa? No sé cómo lo hacían, pero yo pensaba que era así. Hasta que me entero, ya hace años, que es una cuestión política. Como completamente política. Dentro de Roma hay, o sea, del Vaticano, hay partidos como cualquier otro país, y hay ideologías, y hay obviamente también dinero bajo la mesa, hay corrupción, evidentemente, y luego estos van los propios cardenales a votar por sus candidatos, y finalmente es el que gana y se convierte en papa. Y la verdad que si uno va a entrar a esos temas, ¿verdad? Se va a alejar completamente de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Es lo que muchas personas, y me incluyo, yo soy de formación católica, pero no suelo asistir mucho generalmente a la iglesia, ni no me acerco mucho a la iglesia, siendo muy, muy realista y sincera, ¿verdad? Pero si uno va a pensar en todas esas cosas que hay detrás, no, va a perder totalmente la fe. Creo yo, esa es una opinión muy personal. Es que comparto contigo, ¿dónde se queda el respeto al papel del Papa? Porque ¿qué decís vos del Papa? Es el más cercano a Dios, supuestamente. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que generalmente la religión podría verse como un medio para llegar a Dios, o podría verse como un estilo de vida. Y ahí capaz, y mucha gente va a estar totalmente en contra de lo que voy a decir. Pero cada religión o cada cultura es un estilo de vida nada más. No es la verdad. Es lo que vos pensás. Qué sé yo, el cristiano protestante te dice, no, yo pienso que este es el camino que a mí me va a llevar a la salvación. Lo mismo dice un porque católico. Ya crees en una salvación. Claro, ¿y qué pasa justamente cuando vos no tenés mucho, no te adentras mucho a lo que es el sistema del catolicismo o lo que incluye en creencias y demás? Entonces vos te vas a la iglesia y pensás que es ir y orar nomás, pero hay todo un esquema detrás. Y uno va ahondando, y justamente ahora con mucha más información sobre lo que es un cónclave, cómo se elige el papa, una vez que uno le saca la divinidad o el misterio, ahí uno ya entra a dudar. Claro. Es lo que te pasó. Vos pensabas que era una decisión divina. Claro, por decreto divino. Bueno, no voy a continuar porque esa es una frase de la cumbia papal, ¿verdad? Que está censurada ahora, ¿verdad? Pero yo también pensaba que eso era un decreto divino, que realmente Dios traía y ponía al Papa para que nosotros podamos seguir su camino. Pero no, porque eso ya lo vi en el 2013. Que fue la elección de que fue electo Francisco I, ¿verdad? Entonces vos ves que realmente es por votación, y ahí ya entra la duda, ¿verdad? Realmente es muy fuerte lo que se vive. Claro. Imagínate lo que pasó con Francisco I, ¿verdad? Él se fue pensando que no iba a ser electo, 12 años sin ver a su familia. Es muy fuerte, es como que te aísla totalmente. Es como pasar a ser, bueno, él es presidente. Sí. Él es presidente y hay que entender eso. Que la religión no es algo divino, es algo construido por el hombre. Donde el hombre pensó en su momento, los fundadores de la Iglesia Católica, pensaron que era el camino a seguir. O sea, quiero nomás poner un poco en síntesis lo que estamos hablando y vamos a desnudar un poco el sistema, ¿verdad?
estos son cardenales que están distribuidos alrededor del mundo. Que no son improvisados. Estos son los capos de cada país. De cada país, claro. De cada congregación. Que vienen. ¿Y por qué están ahí? Porque siguieron un sistema, llegaron a ese lugar. Tienen años de estudios encima. Exactamente. Y quién sabe, obviamente, totalmente el 50 o 60% de esos cardenales, alguna cuestión de corrupción debe existir. O alguna cuestión de pecado debe existir. Nadie es perfecto. No quiere decir que el Papa no peca. Pero ponele nomás, vos te hago cardenal y sos imposible. una corrupta, ¿verdad? Y desviaste fondo y no sé qué cuánto, pero aún así te vas. Te votamos y te elegimos Papa. ¿Ok? Porque es una votación. ¿Y dónde entra a regir las votaciones? ¿Por qué se elige a un Papa? ¿Por qué lo votaron más a él que al otro? Es por las ideologías. Al Papa en su momento, Francisco, lo votaron porque era una línea diferente a lo que se venía haciendo. No era europeo, era latinoamericano, era jesuita. O sea, y tenía una visión un poquito más abierta de lo que hoy ustedes conocen finalmente como... ¿cómo se dice? No quiero decir Agenda 2030 ahora porque no va por ahí. Pero una cuestión más abierta. Es lo más progresista que tenían en su momento. Esa es la palabra. Bueno, entonces dijeron, vamos a darle, porque recordemos, con Benedicto XVI la Iglesia Católica venía en declive. Se estaba juzgando muchísimo por todos los escándalos de abuso sexual infantil que habían tenido menores, valga la redundancia, por parte de sacerdotes que estaban dentro de la Iglesia Católica. Entonces, como para darle una visión más fresca, ser un poquito más allegado a la gente, se le elige y se lo bautiza como el Papa de los pobres. O sea que nunca lo tuvimos Papa de los pobres. Y siéndote muy sincera, los papas no son tan no son pobres que digamos. O sea, la sede suprema está en Roma, ¿verdad? Roma. Que una ciudad nada pobre. Claro. Perdón. Nada pobre. Y luego tenés las catedrales, el lugar, etcétera, etcétera. El mármol es el piso del... Y bueno. Claro. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque en serio la gente está muy, muy sensible y muy tocada. Señores y señoras, nosotros no estamos tratando de pincharle el globo. Queremos contarle cómo es el sistema político de la Iglesia Católica. No pueden ustedes negar que la Iglesia Católica tiene un sistema político. Y ahora, ¿por qué se va a hacer una nueva votación y por qué surgen nombres? Porque un 50% de los cardenales que van a disputar el lugar se van a la ideología del Papa Francisco, que es un poco más abierta. Tenemos gente que cree que el celibato no tiene que existir, que puede haber un papa con esposa o que pueden haber sacerdotes con esposas. Y hay otro segmento de estos cardenales que dicen que el matrimonio igualitario es pecado, que la iglesia debería volver a sus raíces, a decir que lo que está mal y lo que está bien, que son muchísimo más conservadores que el Papa Francisco. Entonces, el siguiente papa va a ser votado por la ideología que la mayoría crea. Claro, porque tenemos que entender que capaz y no sean ideologías, sino más bien congregaciones. Uh-huh. Están los jesuitas, están los franciscanos capuchinos. O sea, dentro de eso hay ramificaciones de vuelta. Claro. Entonces, eso es lo que lleva a una persona a tomar esa decisión de votarle o no a tal o cual persona. Exactamente. Es más, muchísimo se estuvo hablando sobre, por ejemplo, las predicciones. Estuvimos escuchando también de que supuestamente este próximo papa va a ser el primer papa negro, ¿verdad? Y el último. Suena muy mal eso, ¿verdad? Porque claro, no tendrían luego por qué ponerle una etiqueta. Claro. Siendo que ya no se tendría luego que hablar de color en esta época, ¿verdad? Y en este 2025 ya no tendríamos que diferenciar eso. Haciendo una pequeños paréntesis, eso mismo me pasó la otra vez que leí, dice, el primer astronauta homosexual llegó a la luna. Y yo así, ¿pero por qué? Tenía que ver que sea homosexual. Pero bueno, sin indundar en ese punto, tenés razón. También otras personas estuvieron dando predicciones de que supuestamente el Papa sería mexicano o italiano. Yo honestamente creo que va a ser italiano. Tengo ahí como pensado más o menos quién, según yo, puede ser. Pero ahora quiero hablarte de los votos que estábamos hablando. Conservadores o no conservadores. Lo tenemos a Adalberto Martínez Flores, que va a ser la representación paraguaya dentro del cónclave.
que, señores y señoras, ¿ustedes más o menos dónde creen que va a votar? ¿Por un candidato más conservador o por un candidato más afines a las ideologías del Papa Francisco? Yo voy a tomar agüita. Va a tomar agüita. Eso quiere decir, Paraguay, ¿por qué se rige? Por ser un país conservador. A eso iba. Dios, patria y familia. Exactamente. Entonces, ¿qué quieren decir ustedes? Que Adalberto Martínez Flores, el padre de Adalberto Martínez Flores, va a votar obviamente por el candidato conservador al siguiente papa. Eso es lo que nosotros pensamos también. Claro. Porque eso Los votos son personales y secretos. Claro, pero nosotros tenemos que entender que una cosa es a nivel país y otra cosa es ya... Claro, también. ¿Verdad? Porque no quiero, no, con esto no digo que no es que sea la personalidad del monseñor, ¿verdad? Uh-huh. Pero generalmente acá nosotros somos una cosa y afuera somos otra cosa. También, tenés de razón. acuerdo a lo que nos conviene, ¿verdad? Yo sé, obviamente, con mucho respeto digo esto, ¿verdad? Nosotros no sabemos si es que realmente él se va a regir por lo que con lo que profesa acá en Paraguay. Claro. Por cierto, que ya el cardenal Adalberto ya estuvo por el Silvio Pettirossi rumbo en Roma, donde va a estar, obviamente, primero en el funeral del Papa Francisco y ya luego en el cónclave. Va a estar encerrado unos días hasta que se elijan el Papa. Ahora bien, ¿cuál es el otro candidato paraguayo? Es en Cristóbal López, que es español en realidad, pero está nacionalizado paraguayo, 18 años viviendo en Paraguay, que ahora está en Marruecos, porque él es el arzobispo de Rabat. Él, por ejemplo, tiene un pensamiento un poquito más abierto. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque se conoce tanto el mundo islámico como de las comunidades populares de la iglesia en Latinoamérica. Se ha mostrado a favor de ordenar a personas casadas. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacerdotes pueden estar casados. A eso se refiere. Y de reevaluar la obligatoriedad del celibato. Entiéndase que evidentemente tenemos dos cardenales que por más o menos por sus creencias, de lo que vemos nosotros, tienen totalmente ideologías opuestas y que probablemente van a votar diferente en este cónclave que se va a desarrollar 15 días después del funeral del Papa, perdón, de la muerte del Papa Francisco. Va a ser un evento. Yo seguí en el 2013. Sí, yo también. Yo seguí, pero era un minuto a minuto que nadie se despegaba del televisor. Yo creo que va a ser la misma cosa. Sí. Por más de que crea o no, de que quiere ser contrera o no. Esto es un evento mundial y es, no sé, es uno de los eventos que seguramente más marcan a la población en general. Sí. Porque tenemos que entender que todavía existen muchos católicos esparcidos por el mundo entero. Así mismo. Una de las religiones más grandes y una de las iglesias más grandes que tenemos en el mundo entero. Así mismo es. Y, irónicamente, con mucha más fuerza en Latinoamérica. Sí. Eso es lo que yo siempre digo. Qué irónico el mundo, ¿verdad? Sabemos por qué es. Pero bueno, a lo que quiero ir finalmente es a dos cosas. A las 4 de la mañana de este sábado va a ser el funeral del Papa Francisco. Ya vamos a despertar con todos los videos, con toda la información. Así que no se pueden perder eso. Peña no va a asistir al funeral, ¿verdad? No le alcanza el presupuesto que aumentó para viaje. Hay que aumentar un poquito más. No va a asistir. Eso ya se dio a conocer. Todavía no se dieron los motivos. Y ya luego vamos a estar pendientes de lo que finalmente va a ocurrir con el cónclave, que es súper emocionante. Hay que admitirlo, ¿verdad? Y me pasó, te quiero contar una anécdota así rapidito y pronto. Que yo no sabía que era Habemos Papa. Yo no sabía que eso existía, ¿verdad? O que se decía o que nada. Y recuerdo que salían en el balcón y decía Habemos Papa. Y yo pensé que era el nombre. Que así se iba a llamar, Habemos, ¿verdad? Y yo decía, el Papa Habemos, ¿verdad? Pero después me dice mi madre en ese entonces que era él. Que ya tenemos Papa, que es lo que significa. Y el humo blanco que esperé días. Yo recuerdo que cada vez que iba a salir el humo era negro y yo decía... Oh. Lo que pasa es que nosotros prácticamente no teníamos conciencia de, por ejemplo, cuando asumió Juan Pablo II. Sí, nosotros crecimos ya con el Papa. Nosotros ya crecimos con el Papa, sí. Porque el Papa Juan Pablo II duró 26 años. Por eso. Nosotros nacimos y el Papa Juan Pablo II ya era Papa, ¿verdad? Sí, ya era santo para nosotros desde entonces. Ahora es santo ya. Claro, este va a ser tu segundo cónclave entonces. Sí. El mío también. Que vamos a estar siguiendo en transmisión directa. Así mismo es, así que no se pueden perder. Gente, llegamos al final. Quedaron muchísimos temas atrás. Nos llenamos con
con lo del Papa, que obviamente no es un tema menor y es un tema importante, pero nada, gracias por estar, Pame, nos vemos el próximo martes. Gracias a vos, Emma, nos vemos y bueno, que no se pierdan el especial el sábado, Así donde mismo. no vamos a hablar de santidad, mucho menos de religión. Del Club 54, que obviamente Marcelo y José les encanta. Así que nada, nos vemos el próximo martes. Chau, gente. Chao, chao.